El día de hoy vamos a hacer ya el cierre de todo este tema que tenemos que ver con la parte de creatividad, pues porque seguimos en evolución y vamos creando las cosas para que realmente podamos tener conciencia de lo que estamos haciendo aquí en Reír. O sea, simplemente recuerda que yo te he dicho muchas veces que no es solamente conectarnos y acompañarte a hacer tus cosas, sino que es que realmente tengas como ese estado de esponjita y que puedas absorber como lo que te funciona y lo puedas aplicar en tu vida. Entonces, hoy, en el día de hoy, el pilar del servicio, o sea, nuestro equipo todo completo, pues falta Dani Muñoz, pero de todas maneras presente va a estar ahí en nuestra conversación. El día de hoy, pues quisimos hacer algo representativo para ti y cogimos como todo el resumen de todo lo que hicimos, de lo que trajimos para compartir contigo. No está de manera cronológica, pero sí está todo el resumen como tal. Entonces, ¿a qué te voy a invitar? Pues primero te voy a invitar a que recuerdes qué hicimos en este mes de la creatividad contigo. Y te voy a compartir pantalla. Ok. Entonces, te invitamos primero como a la nada, o sea, a ese vacío como tal. Te invitamos a que, como que uno dice, resetear nuestra mente dentro de todo este tema de la creatividad, o sea, te invitamos al vacío como tal. Y después te dije, en ciertos momentos compartimos contigo y compartimos esta historia de Marcela Gándara, donde ella nos hacía varias preguntas. O sea, ella decía, te quiero invitar a que le preguntes a Dios para qué naciste, qué bendición tienes tú para el mundo, por qué naciste en este momento, en esta época. Y hoy te quiero compartir, no la historia de ella, te quiero compartir algo que encontré en mi propia historia. Y fue algo muy revelador, porque cuando uno empieza a identificar de afuera hacia adentro, o sea, uno empieza a identificar las cosas y empieza a llevarlas a su interior para poderlas aplicar, pues descubrí que en mi historia ha sido perfecto todo lo que me ha sucedido. ¿Y qué ha sucedido en mi historia? Pues si vamos como tiempo atrás en mi historia, podemos ver que, pues que dentro de todo lo que fui recorriendo, siempre tuve esa chispa de querer emprender, de querer tener una empresa, de salir con mi empresa y poderla multiplicar a muchas personas. Y cuando empecé a estudiar publicidad, pues porque esa es mi profesión, cuando empecé a estudiar publicidad, eh, yo le decía a Raquel a cada rato, yo le decía, yo quiero tener mi propia empresa. No importa de qué sea, porque ella me decía, antes vas a tener una agencia de publicidad. Y yo le decía, no, no sé, así sea un carrito de perros, no me importa, o una pizzería, no sé, pero yo quiero tener mi propia empresa. Y ella siempre me decía, pero primero tienes que tener una experiencia dentro de una empresa como empleado. Entonces yo le decía, "Ay, bueno, ok, sigamos", y seguí estudiando y todo el cuento. Dentro de todo eso, cuando me gradué, pues entonces hice lo que tus padres te dicen que debes de hacer. O sea, entonces, en este caso, fui y busqué una empresa, una agencia de publicidad y me empleé como dentro de esa agencia de publicidad. Y pues, ¿qué sucedió en mí? Sucedió que, pues, que hacía las cosas muy bien porque amo la publicidad. O sea, amo crear esa parte, eso lo amo en mí. Y ¿Y qué sucedió en mí? Pues que hacía las cosas muy bien, pero mi ser se sentía completamente atrapado. O sea, ese espíritu de vida mía se sentía completamente atrapado y no duraba mucho.
no porque no hiciera las cosas bien, sino porque mi espíritu siempre era como buscando el monta tu empresa. Entonces, renunciaba a los trabajos y mis jefes me triplicaban el sueldo, me hacían, me hacían un montón de propuestas como que uno dice, ah, esta no la va a dejar pasar esta oportunidad y se va a quedar con nosotros, y sin embargo me iba. Y todo el mundo me decía, pues todo el mundo no, las personas que me rodeaban en ese momento me decían como, hey, ¿cómo vas a votar esa oportunidad si es una gran oportunidad a nivel profesional para que avance? Y sin embargo, pues decidí que no y me fui. ¿Me fui a qué? Pues entonces di el segundo paso, pues de lo que te dice la sociedad y la familia. Entonces, primero busqué el trabajo, me empleé, después entonces dije, bueno, como soy publicista, entonces tengo que montar una agencia de publicidad, pues porque no se puede hacer otra cosa. Porque si voy y monto el carrito de perros, pues qué dirá la gente de mí. Y efectivamente monté una agencia de publicidad y la creé como tal. Pero sin embargo, no me sentía completamente lleno dentro de esa parte de publicidad, de agencia de publicidad. Y llegó a mi vida, pues algunos conocen esa historia, otros no. Llegó a mi vida, que la compartí el año pasado, llegó a mi vida toda la parte de HRT. HRT es Hard Rock Taller, son las iniciales de Hard Rock Taller, donde creamos, donde me uní a un sueño que tenía que ver pues con en ese momento, el esposo de Liz, o sea, mi cuñado que se llamaba Hugo, que era músico, y me uní a esa historia de ellos y me uní a acompañarlos. Me uní desde una manera de ser mía, que tiene que ver mucho con el cuidador o el protector. Me uní a ellos. ¿Por qué? Pues porque no solamente me llamaba la atención esa academia de música, sino que de cierta manera en la historia de vida sucedía que Raquel, que es mi madre, rompía la sociedad con Hugo, que era el ex esposo de Liz en ese momento. Entonces, de cierta manera, mi ser cuidador se lanzó a como a cuidar la mamá. Entonces, me uní a ella simplemente como para que no cerrara como ese sueño y empecé a trabajar con ellos. Cuando estuve trabajando con ellos, pues yo no me imaginé que Dios tenía ese camino para mí. Y ese camino me trajo grandes maestros de vida. Aprendí ahí en ese trabajo, aprendí lógicamente que nosotros estábamos ofreciendo un servicio que era educación musical. O sea, aprende a tocar un instrumento, o sea, un oficio. O sea, si te gusta tocar música, ven que nosotros te enseñamos. Y resulta de que dentro de todo ese proceso de aprendizaje de los músicos, pues ellos llegaban a aprender su instrumento, nosotros creábamos el grupo con ellos, los acompañábamos a conciertos, pero ¿qué faltaba ahí? ¿Qué faltaba? O sea, eh, entonces hacíamos las cosas muy bacanas, o sea, eso empezó a crecer impresionante, pero ¿qué faltaba? Faltaba todo aquello que podríamos decir como hacer clic con la industria musical. Entonces, mi actuar dentro de HRT tenía que ver muchísimo con toda la parte de marketing y de publicidad dentro de toda la parte de HRT como tal, o sea, su imagen, todo. Yo creé muchas cosas con HRT, muchísimas cosas, creé muchísimos caminos. Y dentro de eso tuve la oportunidad de conectar con cada una de esas personas y crear para ellos esas marcas, porque ya íbamos a lanzarnos a la parte de la industria musical. ¿Y qué sucedía muchas veces como dentro del camino de estos artistas y por qué ellos se convirtieron para mí en grandes maestros? Primero, porque descubrí que muchas veces el talento por sí solo no funciona. ¿Ya? Entonces, ¿por qué te lo traigo de esta manera como ejemplo? Entonces, estos chicos querían aprender música, aprendían, cantaban muy bien, tocaban muy bien su instrumento, todo el cuento,
pero llegaba un momento en que ellos les tocaba decidir acerca de su vida. Entonces, decidir como qué quieres estudiar, porque eso es lo que muchas veces los padres nos hacen esa pregunta, ¿qué quieres estudiar? Y resulta de que en ese momento en que hay que definir, pues casi todo el mundo cree que hay que definir por el lado que supuestamente te debe dar más dinero para que puedas vivir tu vida como tal. Entonces a estos chicos los llevaban por el camino, muchos padres los llevaban por el camino como de no estudies música porque te vas a morir de hambre, no estudies música porque te vas a morir de hambre. Y la gente entonces cambiaba, dejaba la música y se iba para la universidad y estudiaba medicina, ingeniería, todo ese tipo de cosas. Hubo una persona que marcó muchísimo su respuesta en mí, se llama Manuela Herrera. Ella dijo una vez, ella era baterista, cantaba, tocaba piano, mejor dicho, era la mujer orquesta. Y le veía muchísimo futuro a Manu. Y Manu un día llegó y me dijo, la música me da la vida, pero la ingeniería me da la comida. Eso para mí fue como una puñalada en el alma. Cuando yo escuché eso de parte de ella y ella decidió, pues a raíz de todo lo que la influenció, decidió pues dejar la música y se fue a hacer toda la parte de ingeniería. Cosa que respeté y sigo respetando lógicamente las decisiones de cada una de las personas que están en mi vida. Y sin embargo, pues yo dije, bueno, ok, listo, esa es su decisión. Algunos de ellos, algunos de esos artistas decidieron vivir de la música. Y ahí fue cuando empezamos a hablar nosotros vivir de la música, dentro de toda la parte de mensaje de marca como tal. Entonces, ¿cómo llevar tu talento para que puedas vivir de ese talento? No solamente de sueños, se vive, sino que debes de aterrizar ese talento para que las cosas realmente hagan clic en un sistema que no podemos, de cierta manera, pues como ser ciegos ante el sistema. Tenemos un sistema de vida que tiene que ver con toda la parte de cultura, cómo actúas dentro de ese sistema. Pero el clic del asunto aquí es que no seas esclavo del sistema, es que no mueras en el sistema, que no te vuelvas un automático dentro del sistema. Ese es el quid del asunto. Cómo llevar nuestro talento, eso que me hace, esa chispa de vida, eso que me hace vivir, eso que a cada rato pregunto qué es. Y a raíz de eso, pues lógicamente cuando nosotros hicimos el clic, como cómo llevamos este talento de esta gente a vivir de la música, pues fue cuando llegó pues, o a mi vida, llegó la bendición de la pandemia. Entonces, hay situaciones en la vida en que te tumban todo lo que tú estás supuestamente proyectando. Entonces llega la pandemia y nosotros, de cierta manera, en HRT, nuestro modelo, lo que llamamos modelo de negocio, no estaba preparado para eso. ¿Por qué? Pues porque no habíamos utilizado, no habíamos llevado esa educación o ese camino que habíamos diseñado, no lo habíamos diseñado para vivir en digital. Entonces, cierran las puertas de todos, cierran fronteras, cierran países, cierran todo. Y lógicamente, pues a nosotros que nos quedó, pues cerrar las puertas de HRT. Y cómo pudimos hacer las cosas, entre comillas, para sobrevivir, pues hacerlo de manera muy básica. Cuando hablamos de manera muy básica, es que ya ese brillo que tú tienes en tu talento, o sea, ese gran valor que era HRT, se redujo a un servicio básico. O sea, ¿cuál es el servicio básico? A que aprendas música, ¿ya? Y solamente 3 de esos artistas estaban en el punto perfecto para ser lanzados en digital. Con esos 3 empezamos toda esa parte digital, o sea, para poderlos publicar en Spotify, en Apple Music. Algunos saben que, pues, que hacemos parte de la historia de Karol G y de su Grammy como tal. Y eso, ¿a qué nos llevó? Entonces, cuando cerramos HRT, pues yo dije, como yo había entregado mi alma, vida y corazón a HRT,
O sea, yo no tenía ningún otro tipo de ingreso, yo había hecho, no he dicho, me casé 100% con HRT y ya. Y para mí no existía sino HRT. Entonces llega la pandemia, nos quita, nos cierra, nos hace todo. Y pues y lógicamente empieza uno como con el cuento de, Dios, ¿de qué voy a vivir? ¿De qué voy a vivir? Y efectivamente, pues como las deudas no paran y el dinero que está en un sistema, ¿y qué significa la palabra sistema? Un proceso que sigue, que funciona por sí solo. O sea, mejor dicho, tú estás dentro de ese sistema y sigue funcionando. Entonces llegaron las deudas, todo el cuento, y efectivamente pues llegué a un momento en que uno podría decir como, estoy en quiebra. Entonces empieza Giovanni, que algunos lo conocen acá, Giovanni empieza a decir, tenemos esto, tenemos esta situación. Sandra, que es la contadora, dice, tenemos esta situación. Raquel, que es la socia, dice, ¿qué vamos a hacer? Cris, que por aquí creo que está así, Cris, que siempre ha sido nuestra fiel compañía y guerrera del cuento, empieza a decir, ¿qué vamos a solucionar? O sea, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo ya me veía embargada, que me iban a quitar el apartamento. Entonces empieza el asunto a que, ok, listo, que hay que proteger. Entonces, como yo era la representante legal de esa empresa, entonces, ¿qué hay que empezar a proteger? Pues lógicamente hay que empezar a proteger, pues, en este caso, al representante legal, pues, porque si la empresa no tiene el dinero, pues, ¿a quién le cae el representante legal? Entonces, ¿cómo empezará el rediseño? El rediseño de ese tipo de cosas. Entonces, cuando te hablo del rediseño, hablamos acerca de que tienes un problema y cuando estás dentro del problema, como que tú sientes que todo se te nubla. O sea, tú no tienes ni idea de qué hacer en ese momento. Y ahí es cuando digo que es súper valioso las personas que nos rodean, porque ellos ven desde, como dice por ahí el refrán, ven los toros detrás de la barrera. O sea, ver desde otra perspectiva el problema te permite poder hacer las cosas. ¿Qué, qué me correspondió a mí? Como dicen por ahí, hacer caso. Hacer caso. ¿Hacer caso de qué? Pues de esas soluciones que íbamos encontrando poco a poco para poder salir de esa deuda o de esa gran quiebra que sentía yo por dentro que estábamos haciendo. Y es a donde me llevó, pues me llevó lógicamente nuevamente a conectar con la esencia de mi ser. Entonces, dentro de las activaciones que hicimos y las acciones que hicimos, bueno, listo, ok, ¿tú qué vas a hacer con tu vida? Entonces yo dije, bueno, pues lo básico mío, mi profesión es la parte de publicidad. Eh, pues voy a activar toda la parte nuevamente como de publicidad, de marketing, en este caso, marketing digital. Gracias a Dios venía como en la onda de estar actualizada dentro de todo el conocimiento, pues porque si hay algo que tengo claro es que la mejor inversión que podemos hacer es en educación. Y, y entonces empecé a activar eso en mí y me encontré pues lógicamente en el camino con diferentes personas que, pues, que se unieron a la idea o personas que de pronto fueron como esos que le ayudan a uno pues como a encender esa chispa de que sí se puede. Y arranqué con toda la parte de agencia de marketing nuevamente y la cual pues es muy bonito de hoy hacia atrás mirar todo lo que ha sucedido. Entonces empecé con el cuento del marketing y dentro del cuento del marketing me cruzo en el camino pues con diferentes personas y entre esas personas está pues lógicamente Sori y llega a mi vida, pues llega el Sori a mi vida y de cierta manera pues simplemente como que la pregunta fue como ok, listo, pues es un cliente más, ¿ya? Y ese cliente más empezó a traer una transformación en mi vida. ¿Cuál fue esa transformación? Pues
tenía que ver con todas las personas que iba conociendo a través de Sori. Y no solamente con las personas, como lo que sucede con Reír, sino que Sori trajo a mi vida algo supremamente grandioso y se llama Empremios. Y lo más bonito de eso fue que tuve la oportunidad de crear junto a ella esta marca, la cual yo, como pues algunos me han escuchado decirlo, yo pensé que estábamos creando una marca, pero cuando me di cuenta, estábamos creando la marca de mi vida que me ayudaría a transformar mi vida y me traería a traer toda esa historia, toda esa experiencia de vida, me invitaría a traerla acá. Por eso inicié esta parte con lo del cuento del vacío y el cuento de la historia de vida. ¿Por qué? Porque ahí es donde quiero que llegues. Entonces, vas a contestar esta pregunta ahí en tu papelito, en tu agenda, como te quede fácil. Vas a contestar, ¿quién viniste a ser a este mundo? ¿Quién viniste a ser a este mundo? O sea, no a ti, pues como algunos me han escuchado, yo no pues yo digo, uno no vino solamente a este mundo a hacer plata, ni solamente a hacer dinero. O pues, o sea, realmente, ¿qué viniste a hacer? A hacer, a hacer, listo. O sea, ¿quién viniste a hacer a este mundo? Y cuando yo te hablé, yo te hago esa pregunta y tú la vas contestando, pues hubo un momento en este mes de la creatividad en que te puse el proceso de creatividad, te lo puse como la evolución de los seres humanos, la evolución. Y te llevé como a pequeños ejemplos cada uno de esos pasos de la evolución. Entonces te dije que íbamos a traer como un símil con el fuego. Entonces, la creatividad, o sea, cuando estamos hablando de la creatividad, estamos hablando como de la chispa de vida, como esa chispita. Y cuando te hablo como de esa chispita de vida, te quiero llevar nuevamente al talento que somos. O sea, como a eso como tal que somos. Entonces, a través de esta pregunta, ¿quién vine a hacer a este mundo? Entonces, quiero que, así como la creatividad es la chispa, pues que busques como esa chispa. Y esa chispa es que es un proceso imaginativo que nos lleva a buscar la solución a esa llamada idea. O sea, por ejemplo, ¿quién viniste a ser a este mundo? Entonces, haz un proceso imaginativo acerca de eso. Después, el segundo paso, la innovación. Entonces, si el inicio fue la chispa, ¿cuál fue el siguiente paso? El fuego, o sea, la innovación. ¿Qué es la innovación? Es el proceso productivo que lleva la idea a la acción y empieza a introducir como un cambio. O sea, entonces, ok, listo. Entonces, pues en la historia, entonces cayó el rayito, no sé, cayó el rayo y vimos que hacía chispa y que se encendía el arbolito, entonces el humano en ese momento dijo como, bueno, yo cojo esa ramita encendida y puedo evitar que los depredadores me coman. Después dijo como con esto me puedo quitar el frío. Empezó pues como en el cuento de ver cómo podía conservar el fuego, o sea, sin incendiar todo nuestro entorno. O sea, empezó toda la parte de innovación, o sea, ese fuego, cómo lo podíamos llevar a la acción, pero cuando hablo de la acción es también como de esa protección que tú requieres también. Y luego el tercer paso es la transformación, que en este caso, para el símil que estamos haciendo, transformación tiene que ver con las brasas. Entonces, no es que el fuego por sí solo, tiene por sí solo, simplemente como que por decir algo, o sea, el fuego quema, así de sencillo. Pero ¿qué podemos hacer con ese fuego para que realmente pueda aportar a nuestras vidas?
Entonces descubrimos las brasas del fuego, o sea, que después de que como que el fuego arde de manera fuerte, pues llega un momento en que se consume y por sí solo empieza a emitir el calor, que es como el cuento de las brasas. Y ahí fue cuando en la historia de la humanidad entendimos que, pues, que el fuego podía cocinar nuestros alimentos sin quemarlos y que el hecho de cocinar los alimentos pues, nos permitía tener una mejor digestión y poder como en ese cuento pues como avanzar, tener una mejor nutrición como tal. Podíamos pues ya no había que comerse la vaca completa, sino que ya podíamos, de cierta manera, como distribuir la alimentación, o sea, porque no había que cazarla del todo, sino que pues podíamos empezar a racionar como el cuento. Y por último, la parte de la evolución. Y la parte de la evolución, entonces dice, es un proceso de inclusión, de diversidad de formas para vivir en armonía. O sea, yo lo he llevado en este símil, la evolución es avivar. O sea, avivar, pues cuando estamos avivando el fuego, pues lo que hacemos es que como que soplamos el fuego, le hacemos así para que no se nos vaya a apagar y siempre mantener como esa brasita. Entonces lo soplamos más fuerte para que salga como una llamita y vuelve y se mantenga como la brasa viva. Esa es la parte de la evolución. Entonces aquí te traje todo ese camino de la evolución, que fue lo que te conté, de lo que te acabé de compartir. Entonces aquí empezamos por ese mismo camino, la creatividad es la chispa, ¿ya? Y ahí fue cuando Mike nos invitó a toda la parte de la imaginación. Entonces Mike nos trajo, en su compartir, nos trajo que podíamos pensar como niños o que podíamos pensar como adultos. Y él nos compartió como esta tablita. Entonces, Mike, no sé si quieres compartir algo acá acerca de ese pensamiento de niños versus adultos. Hola, Miguel. Hola, familia. Buenos días. Qué lindo, Oli, gracias. Está siendo realmente significativo esto que está sucediendo hoy, con todo ese recordar y avivar ese fuego. Gracias, Miguel, por esa palabra. Yo soy elemento fuego y fue como que, wow, aviva, y es una palabra también que la escuchaba mucho en la Biblia, ¿sí? Entonces es como realmente otra vez activar esos poderes. Somos como unas varitas mágicas que estamos creando todo el tiempo y llevar a esas posibilidades del lenguaje, desde la creatividad, desde ser curiosos, desde hacer con una caja miles de cosas que nos pueden estar regalando. Ser esos niños que, como decían, le daban una caja y traía un juguete dentro y el niño no jugaba precisamente con el juguete, sino con la caja y hacía sino con la cohetes. caja. Era multidimensional la caja. Entonces, Exacto. pensamientos de niño versus pensamientos de adulto. Entonces, teníamos la invitación de que en el trabajo, ojalá, o en la parte donde estábamos como ejerciendo ese rol del adulto de 18 años en adelante que necesita unas metas y todo, yo le llamo inyectarle un poco de esa Sí, dinámica de jugar, de ser creativo, de todo el tiempo estar como llevando, digamos, una actividad y estamos así, y romper el hielo y cambiar la conversación. A mí me encanta que Tony Robbins utiliza mucho eso cuando la persona está de pronto entrando en estados ya de su historia de dolor y todo, y él lo saca uno de una conversación así y lleva otra vez su mente a que tenga toda esa conversación de posibilidad. Entonces, juegan todo el genial. tiempo, son estratégicos, los adultos somos como más estratégicos, como más razonables y bloqueamos todo el tiempo como el tema de la imaginación. Entonces nos vemos como muy limitados a algo esquemático que ya nos vendieron todo el tiempo, ¿sí? Entonces, ser más creativos, más jugar, utilizar la visualización de que de pronto estamos en unas metas y del trabajo y de repente llevamos la imaginación a lograrlo desde ya lo hicimos y cómo se sentiría y cómo estaría oliendo el lugar, probando el objeto nuevo, esa sensación de activar las neuronas. Están llenos de imaginación versus son buenos en la planeación. ¿Sí ve cómo es ese versus? Me encanta. Total. Son curiosos, tienen pensamientos críticos, entonces versus nosotros ya en una etapa del rol de adultos somos más, como más pensamiento crítico, más por el juicio que es el pasado de la información que nos dieron, a no permitirnos y si tal vez
somos más curiosos y creamos esto nuevo, y si tal vez tú y yo y tu aporte también se genera algo más nuevo, y si tal vez generamos una conversación que sea para todos. Entonces, son espontáneos, saben de finanzas. Este tema sería muy chévere, que también lo hemos venido compartiendo con el tema de la creatividad en la parte financiera. Por eso es Ajá, importante cada uno de los pilares, porque cada uno de los pilares nos enriquecen y nos abren como, nos genial. quitan como esa Así es, telita de ser como nos quitan las cebollas gafas cabezonas. oscuras. Total, no tienen miedo, los niños somos más, cuando tenemos ese ser de ser niños, avivar ese juego, somos más, ¿sí? Más aventureros, más. Los adultos somos más organizados, más esquemáticos, todo el tiempo preguntan el por qué. Y los adultos somos más analíticos. El por qué te lleva a la conexión de al final por qué haces lo que haces, por qué vas al lugar que fuiste hace un año, porque, porque ese lugar me recuerda algo con una persona, un ser especial, y por qué te recuerda ese ser especial. Y te lleva a una conexión tan profunda que te abre todo ese escenario de posibilidades donde comienzas a conectar y darte cuenta que las personas no van muchas veces a los lugares por el lugar, sino porque tienen una conexión anclada a la emoción. Entonces, es por eso que Walt Disney utiliza Okay. esa manera. Y son analíticos en la parte de los adultos que todo el tiempo Genial. estamos por ahí. Gracias, Gracias, Mike. Miguel. Brutal. No a ti, gracias. Y por eso te puse esta imagen de Up que tiene que ver con Disney, pues porque aquí vemos como la expresión del adulto, la expresión del niño, y a mí me encantan las mascotas y definitivamente, o sea, es como el peligro, como que el adulto ve solamente el peligro y el niño ve como la aventura y el perro simplemente disfruta del momento, o sea, él no tiene ni idea, sino que estamos disfrutando, estamos volando por ese cuento y el adulto está pensando en millones de cosas, que va a pasar tal cosa, y el niño simplemente es como la aventura, como bueno, listo, vamos a hacerlo, Está y ese tipo genial. de cosas. Entonces, pues ahí traje eso. Entonces, sigue preguntándote qué viniste a hacer a este mundo. Listo, vamos en el primer paso y te voy a llevar al segundo paso, la innovación. La innovación, en este caso, pues la creatividad tenía que ver con la chispa, la innovación tiene que ver con el fuego. Entonces es el proceso productivo que lleva la idea a la acción, produce un cambio. Y en esta innovación, pues estuvo nuestra gran maestra Estelita, donde nos trajo la creatividad e innovación. Y Estelita nos permitió una gran llave, el Easy. Estelita, Hola, buenos días, buenos familia. días. Y y si estamos aquí Easy, todos reunidos, fue a causa de una idea. Y se puso en proceso, se puso sobre ruedas, como decimos, en marcha con todo ese juego, que es esta red evolutiva de impacto responsable, porque se fueron creando muchos y si hacemos esto, y si hacemos el otro. Y como a la siguiente semana de que yo presenté esta idea, viene Mike con toda su energía, con toda su experiencia, todo su ánimo, todo su entusiasmo a todavía reafirmar easy, porque a veces el adulto, desde ese versus, desde ese análisis, suele irse más al no porque esto, al no porque el otro, hablando desde el miedo. Pero hablando desde el amor, desde la creatividad, desde ese impulso de sí, vamos, desde ese niño, esa niña interior que está, desde ese fuego que está dentro de nuestra alma, desde esa pasión, empezamos con ese y si podemos hacer esto y si podemos hacer lo otro. Inclusive recuerdo ahorita el ejemplo, ¿no? De que si tenemos $10,000 y dijeron, no, vámonos más arriba, ¿no? Tenemos $1,000,000 y si vamos a este lugar y nos llevamos a todos los que están en la sala de la red evolutiva de impacto responsable, y a mí se me hubiera ocurrido decir, y si recorremos Europa, y si aprendemos, y si creamos más redes allá, para crear esa redarquía que estamos haciendo, porque esa unión de redes nos lleva a eso único que somos, ¿sí? Somos todos, somos uno, y vamos con esas ideas.
Sin embargo, en ese todos somos uno, cada uno traemos una misión diferente. Y si tú estuviste, y si tú estás aquí para ser un ser estelar, para ser un ser luminoso, para ser un ser poderoso, para ser un ser extraordinario, para ser un ser maravilloso. Y sí, ¿para qué sigues tú aquí? Y esa es la idea de la innovación. Además, en la innovación también vamos viendo que hay que cuidar ese, ese proceso, porque es cierto, nos arrancamos con esa fuerza desde nuestra pasión de niños, pero allá afuera hay una estrategia, allá afuera hay un sistema que nos dice hay que tener una táctica, hay que inspirarnos, crear estrategias, ¿sí? Un proyecto, crear una solución que venga a dar un servicio nuevo al mundo. Y tal vez recuerden los que estaban ese día que entre la creatividad y la innovación en medio se encuentra ese valor de dar un servicio al mundo. ¿Por qué el valor? Porque ahí hay muchas ideas muy buenas, pero ponerlas en práctica es donde nos entra, y no porque o y si hacemos esto, ahí es donde está esa lucha, está esa fuerza, esa zona de riesgo. Le doy, mejor me quedo con ella o sí voy para enfrente. Entonces, entre esas dos habilidades, entre esas dos distinciones, entre la inspiración y la innovación, es donde aparece para qué estoy aquí. Y cuando yo tomo conciencia de para qué estoy aquí, es donde digo, sí, ya no es y sí, es sí, ya es sí, me avanzo, la lanzo y a veces está sin paracaídas, pero abajo cae está una red protectora con toda la gente que está a tu alrededor, siendo tu gran equipo, porque cada uno de nosotros traemos una historia de vida muy especial. Cada uno traemos una misión, pero todos al mismo tiempo unimos esas misiones para hacer un gran servicio al mundo. Exacto. Entonces, esto es la Wow. creatividad de la innovación. Me encanta, gracias Estela por ser maestra de vida. Definitivamente me encanta cuando compartes como todo esto que nos apoya a toda esa parte de la evolución como tal. Entonces, gracias por traernos la parte de innovación en este mes que hiciste. Entonces, cuando aquí te quiero hacer la segunda pregunta, ¿qué viniste a hacer? O sea, ¿qué viniste a hacer físicamente? ¿Qué viniste a hacer a este mundo? Aquí ya tiene H y ya se escribe con T. Pilas, pues que la otra pregunta era a hacer. Y aquí te estoy preguntando qué viniste a hacer. O sea, que muévelo porque viniste a hacer algo en este mundo como tal. Entonces, escribe esa pregunta y contéstala para ti. ¿Yo qué vine a hacer a este mundo? Entonces, ahí es cuando aparecen como nuestras profesiones, por decir algo. Eh, vine a hacer tal cosa con mi profesión, vine a hacer tal otra. ¿Listo? Y entonces, en el cuarto paso de la evolución, que es lo del fuego, que fue con lo que te compartí para iniciar este camino, viene la transformación. Hablamos de las brasas. Hablamos de que ese fuego se convertía en brasas. O sea, de cierta manera sentía uno que se consumía para poder ser ese calor, esa brasa. Y es como cuando tenemos procesos de adaptaciones al cambio, ¿ya? Es como cuando tú vives un entrenamiento y ese entrenamiento o ese proceso de transformación te lleva como a casi que como a consumirte por completo y hacerte millones de preguntas y cosas como, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué es esto? Y es cuestionarnos eso para poder sacar esa brasa que eres como tal. O sea, ese es el valor de la transformación, la adaptación que tienes para poder hacer el cambio. Otros muestran la transformación a través de lo de la mariposa, lo de la oruga que se convierte en mariposa. Cómo esa oruga, cuando está dentro del capullo,
Si eso lo escuché de Jorge Bucay, creo que es que se llama él. Él decía que o sea, las orugas, o sea, cuando estábamos dentro del capullo, la mariposita, tú no le puedes abrir el capullo a esa mariposa, porque si tú se lo abres con un bisturí o algo, no permites que la mariposa tenga el esfuerzo de romper el capullo y llenar las alas de sangre para poder volar. Entonces muchas veces creemos que procesos que nos llevan a transformarnos, que son dolorosos, muchas veces caemos en el error de evitar ese dolor hacia las personas y a veces el mismo dolor es lo que nos puede llevar realmente como a esa transformación, a ese cambio de pasar, por decir algo, de la tristeza a esa felicidad que requerimos, del vacío a encontrar realmente como la conexión o llenarnos de la vida. Entonces, para la transformación, invitamos en ese momento pues, a la parte de Dani Muñoz. Invitamos a Dani Muñoz aquí. Y con Dani pudimos hablar acerca de la tecnología, porque la tecnología tiene que ver mucho con todo este cuento de la transformación, donde empezamos con esas preguntas, tiene que ver muchísimo con aplicar, como lo que hemos aprendido, aplicar métodos, instrumentos para resolver un problema. O sea, entonces la creatividad por sí sola, o sea, la imaginación por sí sola, pues no podríamos hacer mucho a nivel de transformación. Es simplemente un estado de imaginación, o sea, se me ocurren este tipo de cosas. Después viene la innovación, o sea, esto que se me ocurre, cómo lo podemos hacer de una manera diferente. Y después viene lo que llamamos la transformación, o sea, aplicar eso al cambio. Entonces, podemos acceder a tecnología. ¿Y qué es tecnología? Pues tiene que ver con toda esa parte de que yo accedo a métodos, a instrumentos, a conocimientos, a todo lo que tienes como de bagaje en tu vida como tal para solucionar ese problema. Y Dani entonces nos invitó a una tecnología del interior. O sea, entonces que pudiéramos acceder a esa tecnología del interior que en este caso tenía que ver con los 12 arquetipos. Él nos invitó a sentar a tus 12 personajes en una mesa, donde en esa mesa podías traer ese problema que tuvieras. Y los 12 personajes, pues aquí te los estoy poniendo. Los 12 personajes tiene que ver pues con cuatro grandes como grupos, si podríamos llamar. Entonces, hay un grupo que tiene que ver con toda la parte de comunidad y diversión, que ahí están el bufón, el amante, el amigo, todo el cuento. La independencia y realización, que tiene que ver con el inocente, explorador y sabio. El riesgo y excelencia, que tiene que ver con toda la parte del héroe, el mago y el rebelde. Y la estabilidad y control tiene que ver con el cuidador, el creador y el gobernante. Entonces, para que puedas de pronto como aterrizar o acceder como a esta tecnología donde Dani nos invitó a sentar estos 12 personajes, no simplemente que sientas al personaje que supuestamente es el que más brilla dentro de tu ser, sino que puedas sentar a los 12 personajes para ver esas 12 diferentes opciones. Incluso él mismo compartió que él no sentaba a 12, él sentaba a 24, porque lo sentaba desde la posibilidad y como desde la oscuridad. O sea, ¿qué diría tal personaje si tal cosa? Incluso nos invitó a nombrar a cada uno de esos personajes y nos contó que él tenía un Andrés que era españolete, que A Nemo. tenía a Nemo, tenía la madre Teresa, tenía a Cruella. O sea, él tenía diferentes personajes que fueron muy charros y no me acuerdo cómo se llama el que es como todo montañero, todo ordinario. Bueno, no me acuerdo cómo lo llamo, pero bueno. Entonces, para que puedas acceder a esto, te vamos a invitar a que puedas hacer un test. Es un test que es de selección múltiple, muy fácil de hacer. Pues aquí está el código QR. Simplemente escanealo con tu celular y te debe llevar a hacer el test.
Entonces, el test simplemente lo que te va a hacer es que te va a identificar como cuál es el arquetipo que más predomina como dentro de ti, como dentro de tu personalidad como tal. Y vas a notar ese personaje que te sale, vas a notarlo. Ahí te salen todos los resultados para que podamos continuar. Voy a darte como el cierre de esto. Entonces, ¿a dónde llegamos? Llegamos a la evolución y ahí es donde te queremos invitar. Y si inicié todo esto con respecto a la historia de mi vida, como poco a poco fui viviendo como todos esos pasos, cómo los fui viviendo en la historia de mi vida, porque lógicamente todos tenemos una historia, una experiencia de vida, la cual te hace único a través de eso. Y esto es en el punto en que me siento, dentro de toda mi historia de vida, me siento en este punto, en la parte de la evolución. Cuando estamos hablando de la parte de la evolución, yo te dije, primero, haz esas preguntas, o sea, ¿quién vine a ser? ¿Qué vine a hacer? Y en este momento te estoy preguntando, ya te voy a hacer la última pregunta, en la parte de la evolución, es que puedas avivar eso que estás encontrando, que vine a hacer, que lo puedas avivar a través de qué. Mira lo que dice la palabra avivar. Dice, es un proceso de inclusión, de diversidad de formas para vivir en armonía. Cuando estamos hablando de diversidad y de inclusión, es que incluyas todos los diferentes puntos de vista o las diferentes miradas que escuches para que puedas evolucionar. Si tú no escuchas, si tú no incluyes esa diversidad, para ti simplemente se queda como en esa cajita y no puedes salir de ahí. ¿Y cómo podemos entonces hacer inclusión? Pues acabamos de hacer un ejercicio que tiene que ver con los arquetipos y tú puedes hacer dos tipos de ejercicios para tu propia vida o si se te ocurren algunos otros también están bienvenidos. Entonces el primero es identificarme como dentro de ese arquetipo y hacer el ejercicio de sentar esos 12 arquetipos o los 24 como los invitó Dani a que te den como tu punto de vista acerca de algún problema que tengas o de alguna pregunta que tengas. Entonces, ¿quién vine a hacer a esta vida? Entonces, puedes sentar esos 24 o 12 para que puedan ayudarte a solucionarlos. Ya cuando identificar que a quién reír, que es una red evolutiva de impacto responsable, que a quien reír puedes acceder a personajes que de pronto, esos arquetipos que de pronto tú tienes de manera muy bajita o no son muy fáciles como identificar en ti. Entonces puedes invitar a personas, o sea, ya nos conoces, puedes invitar, puedes compartir ese problema para que lógicamente puedas evolucionar en tu problema. ¿Y por qué dije que teníamos que ver con mi historia de vida? Pues porque cuando, cuando llega Emprenials a mi vida, pues llega para esa evolución de poder llegar a compartirme con las personas a través de qué, de esa identificación del talento para que lo lleves a materializar como tal. Y en eso estoy, en este momento dentro de mi propia vida, Dios me ha llevado a eso. Y por eso te inicié toda la historia de mi vida, para que tengas un ejemplo de cómo lo he aplicado a mi vida. Entonces, en este momento requiero avivar, o sea, la evolución. Cuando requiero avivar, yo te dije, soplar como el fuego. Y ese soplar el fuego es incluir a las personas dentro de tu vida para que eso sea significativo como tal. Y eso nos lleva a la última pregunta. ¿Qué tienes de bendición para este mundo? O sea, ¿qué es eso que tú tienes que podría apoyarnos a evolucionar a la humanidad? Yo no te estoy diciendo qué dinero tienes, sino que te estoy preguntando qué bendición eres para que este mundo como tal pueda evolucionar.
¿Qué tienes como bendición en tus manos, en tu vida, que puede ayudarnos a todos los seres humanos a evolucionar? A eso fue que vinimos a este mundo. O sea, a que tú pongas eso que tienes en servicio a la humanidad como tal. Y si lo hacemos de manera como concreta y es como dentro de todo lo que nos ha compartido, pues toda la parte de Emprenials, todos nuestros seres maestros que hemos tenido en la vida, pues siempre nos invitan a transitar este camino. Ser, o sea, ser que seas, hacer, o sea, que tomes acción sobre las cosas y puedas utilizar todas esas herramientas y tecnologías y conocimientos para que las puedas aplicar, para que puedas tener, o sea, materializar como todo. Entonces, la invitación es a que crees la vida que deseas vivir y que si en tu vida deseas crear, pues lógicamente un impacto, lo que podríamos decir como una marca, una huella de vida, pues aquí estamos para ti y eso es lo que traen premios para toda la comunidad de Reír y es acompañar a las personas, a la humanidad, a que cojan su talento y puedan monetizarlo, o sea, coger el talento que soy, poderlo llevar a una materialización y que podamos monetizarlo para que podamos tener como ese fluir de la vida y que realmente sea significativo, no simplemente sentirnos esclavos de un dinero o que lo hago por dinero. Estelita, creo que estás levantando la mano. Y Mari, es que traes este ser, hacer y tener, y recuerdo a Carlos Casuga, el director general de Yakult, que dice, un bien ser, un bien hacer, un bien tener para un bien estar. Entonces, esos son sus cuatro pilares y me encanta, Carlos. Eso lo vamos a sacar de cápsula. Vuélvelo a Sí, repetir, por favor. sí, un bien ser, más bien hacer, más bien tener, te da un bienestar. Brutal. Como siempre, Estelita, Es de Carlos nos Casuga. cierran con broche de oro. Me Sí, encanta. así. Gracias, Estelita, por compartirlo y por traerlo a la sala. Bueno, el día de hoy fue un placer compartir contigo. Nos sentimos completamente bendecidos y honrados que hayas transitado junto a nosotros todo este camino.